Y al relacionarse con esos a su vez llegan y lo controlan a uno, lo controlan el cerebro y resultan haciendo barbaridad y media. Va uno a parar por último a la cárcel. Pero ¿cómo evitar entonces caer en semejantes absurdos? Pues no identificarse con el insultador. No identificarse. Hay yoes dentro de uno mismo que le dictan a uno lo que debe hacer y que le dicen contesta, véngate, sácate el clavo, desquítate. Si uno se identifica con esos, termina contestando pues al insultador. Termina uno vengándose, desquitándose, etc. Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando a uno que haga semejantes barbaridades, pues entonces no hace eso. En todo caso, el insultador deja, dijéramos, en el fondo del insultado o del ofendido, deja dolor. Lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar ese dolor y puede sacrificarlo a través de la meditación. Comprender que el insultador es una máquina que está controlada por determinado yo insultante y que lo ha insultado un yo. Comprender también que uno es una máquina y que dentro tiene yoes de insulto. Entonces si uno compara y dice, aquel insulta, pero yo dentro de mí también existen yoes del insulto. Entonces no tengo yo por qué condenar a aquel, porque yo cargo lo mismo que aquel. Si yo cargo dentro de mí también yoes de insulto, entonces no tengo por qué condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Bueno, entonces tengo que descubrir si fue el amor propio o si fue el orgullo o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues si fue el orgullo, pues a desintegrar el orgullo. Si fue el amor propio, pues a desintegrar el amor propio. Entonces da como resultado que al desintegrar eso, queda libre del dolor. Ha sacrificado el dolor. Y en su reemplazo ha nacido una virtud, la de la serenidad. Ha despertado aún más. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores, aprender a sacrificar el dolor. La gente todo es capaz de sacrificar, menos el dolor. Quieren mucho sus propios sufrimientos. Los idolatran. He ahí el error. Aprender a sacrificar unos mismos dolores. Eso es lo interesante para poder despertar conciencia. Claro, no es cosa fácil. El trabajo es duro. Ir contra uno mismo es algo muy duro. No es muy dulce. Pero sí vale la pena ir uno contra uno mismo. Por los resultados que va a obtener. Es el despertar. De manera que van entendiendo ustedes. Abuelo, posiblemente sería ridículo preguntarle algo que me viene ahorita a mí en la mente. Como yo me doy cuenta que nadie o casi nadie tiene, digamos, esa capacidad de análisis con la que usted cuenta. Eso es lo que considero yo que lo lleva a usted a trabajos tan profundos, ¿no? Pero sí. Pero, ¿qué es lo que le ha dado a usted esa capacidad de análisis? Les voy a ser sincero a ustedes. En principio la capacidad de análisis, aunque yo pensaba que era extraordinaria, resulta con respecto a la actual capacidad que tengo, algo incipiente. La capacidad actual que tengo se desarrolló pues de una capacidad incipiente. Esa capacidad de análisis actual no se debe a otra cosa, sino a la disolución del ego. Resulta que cuando uno tiene ego es muy torpe.
Pero cuando uno desintegra el ego, la esencia queda muy libre. Y la esencia libre le confiere a uno inteligencia. Pero el que tiene ego cree que es inteligente. No lo es. Pero él cree que lo es. Y no lo es. Podrá ser intelectual. Pero una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. Hay que hacer una plena diferenciación entre intelectual e inteligente. Cuando uno aniquila el ego, aflora entonces la inteligencia. Pero de una forma natural, espontánea. Cuando uno no tiene ego, es inteligente. Pero cuando sí tiene ego, aunque se crea muy inteligente por el hecho de haber leído, de pertenecer a tal o cual escuela, o de ser un magnífico intelectual, no lo es. No es inteligente. Esa es la realidad de los hechos. Yo cuando tenía ego, pensé que tenía una gran capacidad de análisis. Después de destruir el ego, he venido a comprender que en aquella época mi capacidad de análisis era incipiente. Pero yo creía que era gigantesca por el hecho de haber leído. Solo el tiempo me vino a demostrar que no era tan grandiosa como yo pensaba. Así que lo importante en la vida es tener esa capacidad de la autorreflexión evidente del ser. Pero esta aflora con la aniquilación del ego. Pues puede uno ver las cosas más claras. Por eso es que hay 7 tipos de razonamiento. O 7 clases, o digo 9 clases de razón. Entre todo me refiero a la razón objetiva. No a la razón subjetiva, sino a la objetiva. La razón objetiva es distinta a la objetiva. Porque la razón objetiva se fundamenta en la conciencia, ¿no? La conciencia, dijéramos, aporta los datos a la mente interior para que ésta pueda razonar. Y el desarrollo y esa capacidad de razonamiento de la mente interior es maravilloso, es formidable, porque solamente funciona con los resortes de la conciencia. Así que la mente interior, por ejemplo, tiene 7 grados de desarrollo, o 9 grados de desarrollo, no 7, 9. ¿Cómo podría saberse, por ejemplo, conocerse el grado de desarrollo de la razón objetiva o mente interior de las personas? Se conoce exclusivamente en los cuernos. ¿Qué? Los cuernos. Sí, señor. Le dicen cachos. Bueno, lo dicen por allá. Aquí estamos. De verdad que esos... Si en los cuernos aparecen, por ejemplo... Aparece, por ejemplo, un solo tridente. Indica que es un grado de razón objetiva hasta ahora de primer grado. Pero si aparece 2 tridentes, esa persona está en el segundo grado de la razón objetiva. Si aparecen 3 tridentes en el tercer grado de la razón objetiva, si aparecen 4 tridentes en el cuarto grado de la razón objetiva, si aparecen 5 tridentes, ya es venerabilísimo en todo el megalocosmos. Pero si aparece 6 tridentes, has alcanzado el grado de, como dice Gurdjieff, de Anklat. Ha alcanzado el sagrado Anklat. 6 tridentes los tienen únicamente los que han hecho la gran obra. Nada más. Pero ahí no se queda corto eso, por ejemplo, porque el 6º grado de desarrollo de la razón objetiva a donde se debe llegar, que es el eterno Padre Cósmico Común, hay todavía 3 grados más. Quien llegue al 9º grado de desarrollo de la mente interior, incuestionablemente ya está perfectísimo en todo sentido. Ya puede sumergirse en el seno del eterno Padre Cósmico Común.
Se conoce en todo caso el grado de desarrollo de la razón objetiva por los tridentes de los cuernos. Bueno, podría decirse que los cuernos los tienen solamente los demonios, ¿no? En todo hay su pro y su contra. Si bien es cierto, por ejemplo, que la electricidad puede servir para los usos industriales, también sirve para matar. Hoy en día está convertido en diablo, la gente lo tiene convertido en diablo. Visto interiormente con el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada, se puede ver como un verdadero diablo. Así lo tiene la pobre gente. Pero cuando uno comienza a desintegrar el ego, él comienza a blanquear. Cuando uno sabe sacrificar sus propios sufrimientos, él comienza a blanquear. Cuando uno ha desintegrado completamente al ego, él resplandece gloriosamente. Y al integrarse con el iniciado lo transforma en arcángel, porque él mismo viene a convertirse en arcángel. Y conservará siempre sus cuernos, pero en los cuernos están los tridentes, y el número de tridentes indica el grado de desarrollo alcanzado en la razón objetiva del ser. Tendrá que llegar uno a poder, dijéramos, comprender y hasta analizar o, dijéramos, discernir con la razón objetiva las verdades más trascendentales del espíritu, del ser. Es algo muy grandioso, ¿no? Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, sino mediante el desarrollo de la razón objetiva. Y la razón objetiva no puede desarrollarse sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando más y más, conforme se va haciendo más y más objetiva, conforme se va desarrollando y acrecentando en cada uno de nosotros, así también, y de la misma manera, su vehículo, que es la mente interior, se va desarrollando. Es decir, y los funcionalismos de la razón objetiva obviamente se van desarrollando. Pero distingamos entre razón objetiva y razón subjetiva. La gente tiene la razón subjetiva desarrollada, pero no tiene la razón objetiva del ser. Porque hay tres mentes. La mente sensual, que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los sentidos. Ella no puede saber nada de la verdad, ni de Dios, ni de lo real. Allí está la razón, de tipo perfectamente subjetivo. La mente interior, donde están depositadas las creencias, tampoco puede saber nada de lo real. Por último, la mente interior. Esta es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia vaya despertando, la mente interior va desarrollando sus procesos analíticos objetivos en forma extraordinaria. De manera que quien llegue a tener, por ejemplo, el desarrollo total de 9 grado, quien llegue a tener los 9 tridentes en los cuadros de su Lucifer particular individual, indubitablemente se ha hecho absolutamente consciente de lo real, de la verdad. Pues hasta puede procesar análisis sobre la misma. Es un dios. Un Paramartasatya, digamos, ¿no? Podría decirse, Paramartasatya. Pero no se alcanza semejantes estaturas sino mediante los sucesivos despertares de la conciencia. Y no se puede llegar a esos sucesivos despertares de la conciencia sino sacrificando el dolor, aprendiendo a sacrificar sus propios sufrimientos. Porque en realidad, de verdad, cada vez que uno sacrifica un sufrimiento, se acrecenta la conciencia y se adquiere más fortaleza psicológica. Eso está ya debidamente, dijéramos, evidenciado. De sacrificar el dolor. Esa es la clave más extraordinaria que hay para ir procesando despertares de la conciencia. Estos diversos despertares a su vez van, dijéramos, acrecentando o intensificando el desarrollo de la razón objetiva que pertenece, como ya dije, a la mente interior profunda. Por ese camino se llega
ir acrecentando la conciencia cada vez más. Y